Las tradiciones de los fariseos no permitían que las personas pudieran conocer realmente en qué consistía el reino de Dios. Sin embargo, Jesús había venido con el propósito de quitar esa venda de los ojos, eliminar la tradición y mostrar realmente cuál era el corazón del mensaje que él predicaba. Quédese con nosotros y compartamos juntos una lección más de la escuela sabática. Muy bienvenidos, queridos amigos y amigas que nos ven desde sus hogares. Sean muy bienvenidos al estudio de la cartilla de escuela sabática para esta semana. Para nosotros ha sido una bendición poder llegar hasta esta lección y compartirla con ustedes. Y como siempre lo decimos, si usted desea hacer un canal de bendición, comparta nuestra transmisión con sus amigos y amigas. Con nosotros, como cada semana, el pastor Kevin Alvarado. Pastor, muy bienvenido a la lección de esta semana. Vamos a aprender bastante en esta lección. Muchas gracias, Brian. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que en esta oportunidad nos acompañan en este repaso de la lección. Y antes de poder abrir la cartilla, vamos a orar, vamos a dirigirnos en palabras de oración para pedir la dirección de Dios en este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites unirnos en este momento para estudiar, Señor, tu santa palabra. Solo deseamos aprender más de ella y sobre todo aplicarlo en nuestra vida. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, pastor, vamos a estudiar la lección número 6. Qué bendición, hemos llegado a la lección número 6. Qué rápido pasan las semanas, ¿verdad? Hemos llegado a la lección número 6, queridos amigos, y el título de la lección de esta semana se titula De adentro hacia afuera. Y yo quisiera que todos busquemos nuestras Biblias y vayamos a nuestro texto clave, que lo encontramos en Marcos 7:15. Y lo vamos a leer y nos dice de la siguiente manera: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Muy bien, pastor, esta semana vamos a estudiar Marcos 7 y 8. Todo lo que pasó Jesús, hemos estudiado su ministerio, los milagros que había hecho, lo que hizo en el pasado. Entonces esta semana no será la excepción, veremos una parte más de la vida de Jesús en aquel tiempo, veremos cómo los dirigentes religiosos también buscaban excusas en Jesús, ¿verdad? Entonces, pastor, iniciamos con Marcos 7, 1 al 13 y nos va a hablar sobre las tradiciones versus los mandamientos de Dios, nos dice, pastor. Así es. Acá en esta parte de Marcos 7, del 1 al 13, la Biblia nos comenta cómo los fariseos llegan delante de Jesús y se quejan, ¿verdad? ¿Cuál es la queja? Es sobre una actitud que tienen los discípulos. ¿Cuál es esa actitud? Que están alimentándose, que están comiendo sin lavarse las manos. Nosotros debemos recordar que en ese tiempo pues se tenía una tradición, ¿verdad? Ellos debían, después de estar en la plaza, lavarse varias veces las manos, porque supuestamente ellos se encontraban inmundos, ¿no? Ellos podían tocarse con alguien que estaba inmundo y si por alguna razón mi mano rozaba con alguien inmundo, pues yo ya quedaba inmundo. Entonces, si yo venía y comía solo así, yo iba a quedar inmundo, ¿no? Entonces, porque lo consumía. Por lo que consumía. Entonces, no era tanto que la comida estuviese contaminada, sino era una cuestión ceremonial, ¿no? En donde ellos decían, bueno, toqué a alguien inmundo, las cosas que están ahí son inmundas, mejor debo lavarme las manos. El problema es que los discípulos no lo están haciendo. Entonces vienen ellos y se quejan con Jesús, ¿verdad? Lo dice en el versículo 5, Marcos 7, 5. Por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras? Entonces, aquí aparece la palabra clave. Ellos dicen no andan conforme a la tradición. Quería decir ¿qué cosa? Que ese rito de lavamiento exhaustivo de manos no era algo que Dios había pedido, ¿verdad? Está bien, la higiene es importante, pero esto no era cuestión de higiene,
sino era más una cuestión que ellos creían ceremonial, ¿verdad? Por ejemplo, usted había pecado y yo rozaba con usted, ahora yo quedaba manchado, ¿verdad? O sea, por más que usted estuviese bañado, lavado, si usted era un gentil, por ejemplo, no era judío, yo ya quedaba contaminado. Entonces, era una tradición realmente. Entonces, por eso Jesús lo expone en el versículo 6 y dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y yo creo que aquí está el centro de la lección de este día, Brian, porque lo que hace Jesús es un llamado, primero, a escudriñar las Escrituras, ¿sí? Encontrar en ellas la verdad. Segundo, quitar los mandamientos de hombres y que en algún momento se han puesto como que fueran mandamientos de Dios, ¿verdad? El Señor manda a quitarlos, sino que solamente podamos quedarnos con aquella doctrina, la sana doctrina, que la enseña la palabra de nuestro Dios. Muy bien, pastor, y si nos damos cuenta hoy en día y en nuestros tiempos que estamos viviendo, hay miles de tradiciones. Así es. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros como seres humanos lo vivimos. Sí. Y hay algo muy interesante que nos decía la lección y a veces no lo aceptamos porque a veces nosotros dentro de la iglesia, muchas veces, a veces que hablamos de la Biblia, predicamos, lo primero que decimos es: hermanos, no hagan esto, no hagan aquello, porque el mundo lo ha dado y son tradiciones del mundo en la cual nosotros estamos ahí. Y ahora lo que nos dice la cartilla de escuela sabática y la Biblia es que si nosotros hablamos, somos hipócritas, aunque a veces no lo queremos aceptar porque es duro. Sí. Ahora, Isaías nos dice que solo honramos a Dios de labios. Exacto. Porque solo hablamos y hablamos y hablamos y nunca lo vivimos, claro. Y nunca cambia nuestra actitud. Ahora, es algo interesante que si nosotros vivimos así, quiera uno o no, somos hipócritas, claro. Y ahí se cierra todo, digo yo. Pero acá el caso es que hoy en nuestros tiempos, si hablamos de las fiestas que celebra el mundo, quizá a veces nosotros estamos adentro sin darnos cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer, pastor, es abrir los ojos, darnos cuenta cómo estamos, darnos cuenta qué celebra quizá nuestra gente alrededor, y si estamos siendo parte allí. Hay un detalle, pastor, y a veces quizá nosotros queremos disculpar al pecado. Exacto. Queremos ponerle nombres bonitos al pecado y decirle es que solo es esto. Y le ponemos nombres bonitos al pecado y nos unimos, pero con nuestras propias palabras, y no nos damos cuenta que dice la Biblia. Y caemos en error allí, y allí sí quizá estamos en error, ¿verdad? Exacto. Y eso es lo que nos menciona y lo que puedo comentar de esta parte, pastor. Exacto. En esta oportunidad quisiéramos hacerle a usted, querido amigo, la pregunta. Examine un momentito su iglesia o examine su vida, ¿verdad? ¿Qué tradiciones considera usted que ha usted adoptado o que hemos adoptado como iglesia y que las hemos compartido como mandamientos de Dios? Es necesario que podamos hacer nosotros una evaluación para poder hacer cambios y no caer en el mismo caso de los fariseos. ¿Estamos en riesgo? Claro que sí. Sin embargo, la invitación es a que podamos examinarnos, darnos cuenta, identificar aquellas tradiciones que quizás inconscientemente hemos seguido, pero que en algún momento necesitamos también hacer los cambios respectivos. Vamos a pasar a la siguiente parte. Sí, claro, pastor. Jesús acá en este momento explica qué es lo que daña el corazón, ¿verdad? Lo menciona en Marcos 7, 14 al 19. Aquí, pastor, Jesús les enseña que en realidad contamina el alma. No es lo que entra, porque Jesús les explicó a los fariseos que no es que no se laven las manos, ¿verdad? Y los contaminan. Como le decía a usted, si rozaban con alguien ya estaban contaminados, iban a comer y lo que comían y ya estaban contaminados, y no era así. Ahora Jesús les va y les explica qué es lo que entra en el alma y qué es lo que en verdad contamina nuestro ser, podría decir, pastor. Así es. Ahí en Marcos capítulo 7 versículo 15 dice la Biblia: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Aquí está hablando de una condición.
y es una condición en donde yo estoy contaminado por haberme juntado con un gentil. Cosa que Jesús dice, eso no sucede así, porque nada que entre en el hombre lo puede contaminar. Yo puedo comerme algo que tocó un gentil, no por eso voy a ser yo un pecador. Entonces es importante notar aquí, Brian, que Jesús no está hablando acerca de cuestión de alimentos, ¿verdad? Porque cuando nos leemos nosotros en el versículo 19, vea lo que dice la Biblia, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale de su cuerpo. Así declaraba limpios, dice, todos los alimentos. No quiere decir que él declaró limpias todas las carnes, ¿verdad? Y el cerdo, el camarón, el pulpo, el caballo, el perro ya se puede comer, no. Sino que simplemente Jesús declaró limpios los alimentos ceremonialmente, espiritualmente, no porque yo agarré algo después de haber rozado con un gentil o con un pecador, yo ya quedé pecador también, no, sino simplemente Jesús enseñó que realmente lo que contamina, lo que causa el pecado, puede ser lo que sale de mi boca, ¿sí? No aquello que entra, sino aquello que sale. Entonces es importante notar este punto. Jesús no habla de situaciones alimenticias, de carnes, sino está hablando de una situación ceremonial, ¿no? De una tradición de lavarse o no lavarse las manos antes de comer. Recalcamos, no es cuestión de higiene, en donde yo diga, bueno, entonces voy a comer como tenga las manos. Tampoco es así, ¿verdad? Porque podemos nosotros practicar nuestros hábitos de higiene, lavarnos con jabón, ¿verdad? Antes de comer, no hay ningún problema con eso. Si usted no tiene jabón, pues algo de agua, no hay ningún problema. Y si usted no tiene nada, pues tampoco va a ser pecador si no se lava las manos, ¿verdad? Entonces, recalcamos esta parte porque es importante aclarar algunas dudas. Jesús no limpió en este momento carnes y todo, sino que únicamente era algo ceremonial, algo espiritual. Y ahora, ¿qué contamina? Entonces, ¿qué es lo que contamina, verdad? Exacto. ¿Qué es lo que contamina? Y Marcos 7, 20 al 23 nos dice qué es lo que contamina a una persona. Así es. Y nos dice la lección que el mal proviene de nuestros pensamientos. Exacto. Nos dice acá una parte de la lección, descata el hecho de que el mal proviene del corazón, del centro de lo que una persona es. Él presenta una lista de faltas originadas en los malos pensamientos que terminan convirtiéndose en malas acciones. Así es. Entonces, todo lo malo nace en nuestros pensamientos. Y después que lo pensamos, se lleva a una acción y allí es donde quizá nosotros estemos mal, ¿verdad, pastor? Así es. Vamos a pasar a esta parte, ¿verdad? Que también es importante. Cuando Jesús termina de dar esta instrucción a los discípulos, ellos comprenden en parte, ¿verdad?, lo que esto significaba. Luego de eso acontece lo que encontramos en el versículo 24, dice la Biblia: de allí Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón, entró en una casa y quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, enseguida que oyó de él, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogó que echase al demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos. No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por lo que has dicho, puedes irte, y el demonio ha salido ya de tu hija. Aquí nosotros vemos un caso de humillación, ¿sí? Humillación de parte de esta mujer, en donde ella estaba dispuesta a reconocer, ¿verdad?, su humilde condición con tal de poder obtener de Cristo Jesús algo beneficioso, y era la sanidad de su hija. A ella no le importaba si tenía que arrodillarse delante de un judío. Aquí dice la Biblia que ella era de otra nacionalidad, era una mujer griega, ¿verdad? Entonces ellos tenían diferentes dioses, su forma de adorar era distinta, pero en este momento de necesidad se humilló delante de Jesús, y esa humillación le sirvió a ella porque su hija quedó sana del demonio que la poseía. Muy bien, pastor, y lo que menciona la lección también es muy cierto lo que usted decía, que a veces nosotros como seres humanos, quizá a veces nuestro orgullo nos gana, ¿verdad? Exacto. Porque como seres humanos siempre más de alguno tiene orgullo, ¿verdad?
¿Y quién se va a querer humillar siendo orgulloso? Exacto. Nadie Quiere doblar sus rodillas. Ahora, esta mujer, su hija estaba endemoniada. Sí. Y ella quería que se sanara porque veía a su hija sufrir todos los días. Imagínense, ella lloraba por su hija. Y cuando escuchó que Jesús había llegado, fue. Y ella hizo todo lo necesario. Y así como dijo usted, si me tengo que postrar ante un judío, ella lo iba a hacer. Ahora nosotros, ¿será que ahora nosotros en nuestros tiempos que vivimos nos humillamos? Hacemos cosas por Jesucristo, podríamos decir. Porque quizá algunas personas no van a ayudar. Yo pongo este ejemplo, pastor, que a veces necesitan ir a ayudar a una persona necesitada. Y quizá por tanto orgullo que tengan, que yo tengo esto, que no piso acá y no voy acá, ¿verdad? Que no entro. Ajá, y no van a ir a visitar a esas personas que en realidad necesitan. Y yo pienso que ahí es donde nos podemos humillar y ir, y estamos cumpliendo con lo que Jesús nos dice. No como, ese es un claro ejemplo que nos deja la mujer. Pero ahora nos dice otra cosa, pastor, y yo quisiera que nos pueda explicar, que nos dice el título que son migajas para los perros. ¿Cómo trata Jesús a esta mujer? ¿Cómo podemos explicar esto sin desviarnos, verdad, pastor? Exacto. Porque muchos pueden decir, quizá Jesús está hablando mal o es mal hablado. ¿Cómo le trata a la mujer? Sí. Porque aquí nos dice, usted mismo lo leyó, que mencionaba la palabra perro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto para no entenderlo mal y no confundirnos, pastor? Exacto, es importante notar que la palabra que aparece en esta parte nos da una connotación de que no es digamos, cuando habla de los perrillos, darle comida a los perrillos, no habla acerca de un perro cualquiera, ¿verdad? Sino de alguien que está en casa, ¿verdad? O sea, es como una mascota, digámoslo en términos más contemporáneos. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que delante, digamos, de los judíos quizás, ciertamente ella no es judía, quizás delante de los judíos tiene un valor inferior, sin embargo, está dentro de casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salvación ahora está llegando a ella. Entonces es importante notar cómo Jesús comienza a introducirla a la familia, ¿sí? Es verdad, está utilizando un término que hace referencia como a una mascota, pero también la mascota es parte, ¿no?, de la familia. Entonces lo que Jesús está diciendo en cortas palabras es que esta mujer, aunque para un judío fuese vista inferior, era ella parte también de la familia a quien había venido Cristo Jesús a salvar. Claro, pastor, y eso es muy cierto. Imagínense, ella decía las migajas. Exacto. Decía las migajas, y esas pocas migajas pudo hacer que el demonio saliera de su hija. Así es. Pero imagínense, esa es una bendición, las migajas que menciona ella. Ahora imagínense, la lección nos dije, para ella, imagínense qué sería un pan entero. Exacto. Porque ella compara migajas con la bendición que le dio Jesús al sanar a su hija. Y para nosotros hoy en día, ¿qué sería? Que Dios nos ha dado salud, nos ha dado familia, nos ha mantenido de la mejor manera. Y a veces todos nos valora. quejamos, Sí, claro. y nos quejamos más. Imagínense, esta mujer con las migajas, su hija quedó sanada. Y los fariseos que tenían el pan completo. Ajá, y ellos solo se quejaban que esto Exacto. y que aquellos. Entonces es de ver y analizar cómo estamos, ¿verdad? Así y es. comprender y ver que Dios nos ha llenado de sus bendiciones. Cada día tan solo despertar, abrir los ojos, ya es una motivo bendición de enorme que nos da claro. Cristo Jesús. Muy bien, pastor, vamos a pasar a la siguiente parte, que lo encontramos, y como siempre les invitamos a nuestros amigos, ¿verdad?, que nos sigan en la lección y que vayan a sus Biblias y que nos sigan con la lectura, ¿verdad? Vamos a estar ahora en Marcos 7, 31 al 37. ¿Quién fue traído ante Jesús y qué hizo Jesús por él?, nos dice. Entonces Jesús inicia con un viaje, como si cambia su rumbo, pero tenía un propósito a dónde llegar, ¿verdad? Así es. Ya lo habíamos visto en la historia pasada, tenía que sanar a un demonio, pero Jesús fue por tenía un plan para la vida de él. Entonces acá no es la excepción y es una historia similar, porque va y llega a este lugar donde había un hombre que era sordo y mudo, ¿verdad? Entonces nos menciona la Biblia que Dios desvió su camino hacia ese lugar,
¿Y qué más nos puede agregar, pastor? ¿Qué más nos puede comentar en esta parte? Sí, dice la Biblia que allí le llevaron a este hombre, ¿verdad? Sordo y tartamudo. Vienen ellos y le ruegan que ponga sus manos encima. Obviamente los amigos de este hombre, ¿verdad? Tal como sucedió con el hombre que bajaron en una camilla desde el techo. Tenía amigos con fe. Y esto es algo importante porque sus amigos tienen que tener fe. Entonces, aquí se trata de apoyarnos entre todos. El versículo 33 de Marcos 7 dice: Jesús lo llevó aparte de la gente y puso sus dedos en la oreja de este hombre. Con saliva tocó su lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo Efata, que significa ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y empezó a hablar claramente. Le mandó que no lo dijesen a nadie. Aquí nosotros ponemos la atención en la palabra del versículo 34 en donde dice que Jesús suspiró, ¿sí? Suspiró. Entonces es necesario mencionar esta parte de la lección porque me impactó y me gustó, en donde mencionaba que Jesús suspira, ¿sí? Porque estaba en ese momento realizando una obra física. Le estaba abriendo los oídos y le estaba desatando la lengua a los sordos y a los mudos. Pero él suspira, ¿por qué? Porque esto es algo físico y a él le gustaría que se hubiesen abierto los oídos espirituales de las personas que escuchaban constantemente sus mensajes, porque no todos creían. Muchos dudaban, a pesar de que muchas veces escucharon, no creían en Jesús. Entonces Jesús suspira, ¿por qué? Porque Él está haciendo un milagro físico, pero le hubiese gustado que fuese un milagro espiritual, en donde las personas abrieran sus oídos a sus enseñanzas, abrieran su lengua, ¿verdad? Para anunciar que el reino de Dios estaba con ellos. Era para Cristo que ellos Jesús, aprendieran. para que ellos también aprendieran. Entonces yo creo que esta lección nos deja esta parte importante, ¿verdad? Jesús podía abrir, dice la lección, los ojos de los ciegos, podía abrir los oídos de los sordos, podía desatar la lengua de los mudos, pero había algo que Él no podía obligar. Y era abrir el corazón a su palabra. Eso lo decide cada quien. Es interesante, pastor, lo que pasa en esta historia y cómo podemos aprender también. Y a veces nosotros, porque son lecciones que nos deja la cartilla de escuela sabática, nosotros a veces nos negamos a escuchar a Dios. Cerramos nuestro corazón. Sabemos lo que nos dice Dios, nos enseña. A veces hay varias campañas cada año y nos llama a que nos bauticemos, quizás porque hay varios hermanos que no se han bautizado y ellos escuchan, lo oyen, escuchan al predicador hablar y todo, y a veces no entienden, podríamos decir. Pero esta es una gran lección que nos deja de que si nosotros tenemos esa bendición de oír, entonces escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchemos y aprendamos, compartámoslas, porque nosotros podemos hablar también. Y esa es otra bendición. Entonces, de esa manera podemos comentar, pastor, lo que nos dice esta parte. Muy bien, vamos a ir a la última parte y vamos a leer Marcos capítulo 8. Versículos 11 al 13, y dice la Biblia: entonces vinieron los fariseos y empezaron a discutir con él y a pedirle una señal del cielo para ponerlo a prueba. Suspirando profundamente, note que aparece nuevamente la palabra suspirar, dijo: ¿por qué esta generación pide señal? Os aseguro que no se dará ninguna señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Yo pregunto, ¿realmente no les habían dado señal? No. Jesús había dado muchas señales antes. Lo que Jesús no estaba haciendo era darles una señal a ellos en ese momento. Ya leíamos en las lecciones anteriores, Él había hecho señales. ¿Qué dijeron los fariseos? Lo hace por el poder de Belcebú. Lo hace por el poder del diablo. Entonces, aunque Jesús en ese momento hubiese hecho otra señal, ellos no iban a creer, atribuirían ese poder al enemigo. Entonces, aquí viene lo que mencionaba usted hace un momento: a veces el corazón se endurece. Y no debemos permitir que el corazón se endurezca, porque el mensaje cuesta más que entre a un corazón endurecido. Y aquí aparece una invitación, querido amigo, que en esta oportunidad nos ve. No endurezca su corazón a la voz del Espíritu Santo. El Señor lo va a llamar constantemente, lo va a invitar a cambiar de vida, a aceptar su palabra, a entregarle su vida a Él por medio del bautismo, a renovar su pacto con Él si hemos quebrantado ese pacto. Sin embargo, que con la ayuda de Dios podamos ablandar nuestro corazón y aceptarle en nuestro corazón. Muy bien, pastor, ya vamos finalizando. La lección de esta semana ha sido de bendición para nuestras vidas, ¿verdad?
y no dudamos que para nuestros amigos allá en casa y para todas sus familias ha sido de bendición, ¿verdad? Hemos aprendido bastante esta semana, las lecciones que nos deja. Qué maravilloso es Dios, que nos da lecciones cada día para que lo aprendamos. Y la lección, ya finalizando, yo creo que es mi último comentario, pastor, que nosotros viendo que Jesús hoy en día sana a nuestras familias, quizás estén enfermas, nos sana a nosotros, y vemos tantos milagros hoy en día de Jesús porque los vemos con nuestros propios ojos. Ahora, si lo vemos, ¿qué debemos hacer, pastor? Es mi pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué invitación les dejamos a nuestros amigos? Si hoy en día vemos lo que Jesús hace alrededor de nosotros, ¿qué debemos hacer? Muy bien, yo creo que la invitación para todos nosotros es la siguiente. Contemplemos primero lo que hace Cristo por nosotros. Al darnos cuenta de su gran amor, tendremos suficientes razones para entregarle nuestra vida a Él. La invitación de esta oportunidad es para que pueda hacer usted un examen de su vida. Independientemente de cómo se encuentre, pueda mejorar su relación con Cristo Jesús. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final. Les agradecemos a cada uno por estar con nosotros y seguir nuestra transmisión. Para nosotros ha sido de una grande bendición que nos pudieron acompañar en la cartilla de escuela sabática de esta semana, y les acompañamos y les damos la invitación para la próxima semana que puedan estar con nosotros estudiando y ver qué más hace Jesús por nosotros hoy en día. Los vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.